Amigos, buenos días. Les habla su amigo Benjamín Orozco, como siempre, con el gusto de estar con ustedes esta mañana para tratar un tema que pocas veces se discute en el ámbito fiscal, pero que es de una trascendencia importante, pues como todos los temas. Y este tiene que ver con la insolvencia y el tema fiscal, penal fiscal. Es decir, hablamos de que la figura central es un contribuyente que cae en un estado de insolvencia. ¿Cómo lo ve esto la autoridad fiscal? ¿Qué consecuencias lo ve o tiene para la autoridad? ¿Y hasta qué punto llega el riesgo de un contribuyente que se encuentra en esa situación? A manera un poco de introducción, es evidente, y esto lo he visto a lo largo de toda mi vida profesional, que una de las razones más importantes por las que una persona cae en estado de insolvencia es porque no tiene dinero para pagar sus contribuciones. Es decir, generalmente el acreedor más importante que tiene una persona común y corriente es el fisco, viéndolo como contribuyente. Eso creo que ustedes lo saben perfectamente, porque cuando llega un cliente al despacho de su abogado o su contador y le dice: estoy agobiado de deudas, ya no puedo más, el abogado empieza a hacer una lista de los acreedores que tiene el contribuyente, y sin lugar a dudas, el que siempre está presente pues es el fisco, es la autoridad fiscal. Y generalmente es la autoridad fiscal a quien se le deben pues el mayor número de contribuciones. Entonces juega un papel relevante la posición como acreedor, la que juega la autoridad fiscal, el SAT concretamente. Y en mi experiencia también he visto que mucho de la suerte que tenga el contribuyente que se encuentra en una situación de insolvencia, pues dependerá del tratamiento que le dé el fisco, qué tanto lo puede considerar. Yo siempre he pensado que la función de la autoridad fiscal se parece a la función que tienen los bancos. Es decir, un banco presta dinero y normalmente sus clientes pues cumplen con el pago de sus créditos adquiridos en los bancos, pero también es común que el cliente en algún momento dado se vea en una situación de insolvencia, de que no pueda pagarle al banco. El banco, por supuesto, dado que son profesionales del dinero, hará cualquier cosa para ayudar a ese cliente suyo a que pague, porque no es el negocio de los bancos que sus clientes no paguen y se vayan, sino que paguen y que paguen toda la vida, como sea. Muchas veces los bancos, y sobre todo en estos tiempos, pues ofrecen refinanciamientos, ofrecen opciones que sean más viables para que sus clientes puedan salir adelante y les paguen. El negocio de un banquero es ese, que sus clientes le paguen todo o no le paguen todo, pero que no dejen de pagar. El problema con un banco empieza cuando definitivamente su cliente pues no le paga nada. Ahí sí el banco ya adopta otro tipo de medidas. Pongo el ejemplo porque con la autoridad fiscal sucede algo parecido. Es decir, al SAT le conviene que le paguen hasta el último centavo de sus contribuciones. Eso no hay duda, cualquiera lo puede entender.
Pero puede también existir la posibilidad de que el contribuyente se vea, como conocemos normalmente la expresión, pues ahorcado, y llegue a un punto en que no pueda pagar. La autoridad fiscal tiene dos opciones: acabar de ahorcarlo y matarlo como contribuyente, quedando un pasivo ahí, una cantidad por pagar, o buscando opciones que le permitan al contribuyente salir adelante. Si se fijan, es parecido a lo que hacen los bancos. Evidentemente al SAT nunca le va a convenir que un contribuyente deje de pagar, que un contribuyente se vaya a la cárcel y deje de pagar, sino que lo ideal es que de una u otra forma pueda reestructurar o replantear sus contribuciones, pero que siga cumpliendo con ellas, ¿no? Entonces, veamos el día de hoy qué tanto entiende esto el SAT respecto a aquellos contribuyentes que se encuentran en una situación como la que mencionamos. ¿Realmente el SAT considera la posición del contribuyente en un estado de insolvencia y le da un tratamiento diferente o no? Les adelanto, antes de empezar con mi exposición, que en el año 2000 se creó una ley que sustituyó a la ley de quiebras y suspensión de pagos, una ley muy vieja, por la ley de concursos mercantiles. La ley de concursos mercantiles fue creada con la intención de darle salidas reales a aquellas personas físicas o morales que se encontraban en estado de insolvencia. Eso incluía, por supuesto, a todos los acreedores, me refiero pues, al acreedor fiscal, al fisco. Y fue en su momento una excelente ley, muy novedosa, nunca habíamos tenido algo así, y fue creada junto con el famoso IFECOM, que es un instituto federal especializado en materia de concursos mercantiles. Todo esto surge porque en realidad el tema de la insolvencia es un tema muy amplio, es como todo un ecosistema. Es decir, involucra muchos aspectos de la vida y en México nosotros no hemos tenido una cultura del cumplimiento y menos una cultura de la solvencia, es decir, de no caer en lo opuesto que es un estado de insolvencia. Y la práctica común en muchos deudores es, pues de plano, hacer cualquier cosa para, inclusive en ocasiones, buscar deliberadamente ese estado de insolvencia. Y pongo ejemplos. Cuando alguna vez me tocó litigar en materia mercantil y acudía yo representando un cliente que hacía cajas de cartón, una empresa muy importante, muy grande, cartonera, que hacía empaques de cartón de todo tipo. Ella le vendía entre muchos otros clientes, sus empaques de cartón a los productores de tomate en Sinaloa. Los productores de tomate en Sinaloa tienen lo que llaman ellos sus empaques, que son sus, digamos, fábricas, no son, bueno, podemos decir sus fábricas donde elaboran sus productos después de que cosechan su tomate, pues lo tienen que empacar, le tienen que dar una forma determinada a la presentación de su producto y
ese producto, dado que el tomate mexicano es de gran calidad, como los aguacates, por ejemplo, la mejor producción que tienen ellos son de exportación y exportan tomate. El mercado natural de ellos es Estados Unidos. Entonces, lo que yo vi muchas veces, cuando yo iba a cobrarles pues, las cajas de cartón que mis clientes les vendían, decían, no tenemos dinero y no podemos pagarte. Y es que pasaba lo siguiente. Empezaba la temporada, ellos en este año hacían lo que tenían que hacer, producían sus tomates, para ese efecto creaban una persona moral, una SA. Esa SA compraba suministros, como podían ser además de las cajas de cartón, pues fertilizantes, materia necesaria, renta de equipos, en fin, para poder producir y llegar al producto final. Y evidentemente, todos esos insumos que contrataban esas empresas productoras de tomate, pues lo hacían a través de créditos, pedían crédito para adquirir las cajas o los fertilizantes, etc. Llegaba la época final en que el tomate se exportaba, se vendía en los Estados Unidos, no sé si lo sigan haciendo, y el comprador en Estados Unidos les pagaba el tomate, pero curiosamente se los pagaba en cuentas abiertas por el productor tomatero en Estados Unidos. Y el dinero se quedaba en esas cuentas. Cuando los proveedores de ese tomatero venían y decían, bueno, ya vendiste tus tomates, págame lo que me debes, decían, no tengo dinero. Y pues cóbrale a la empresa. Y la empresa, evidentemente, estaba total y absolutamente en estado de insolvencia. A mí me tocó ver cómo cuando yo acudía a Culiacán, a Los Mochis, a distintos lugares de Sinaloa, llegaba hasta el lugar donde estaba supuestamente la empresa, y lo único que había era tejabanes. ¿Por qué? Porque no había realmente ni siquiera equipos ni insumos, todo era contratado para esa temporada. Y entonces el único activo en realidad que tenían pues era ese tejabán, y a veces ni eso, porque muchas veces eran también rentados. En otras palabras, montaban el negocio para la temporada, hacían su negocio, vendían su tomate, cobraban el tomate en dólares, se quedaban los dólares allá, y los acreedores acá, del lado mexicano en Sinaloa, no tenían forma, cuando acudían en un juicio mercantil a cobrar sus créditos, no tenían forma de hacerlo. Eso es un ejemplo típico que se presenta en muchísimas otras áreas de la actividad productiva. Sucede lo mismo con los constructores, sucede en muchísimas áreas de la actividad. ¿Qué pasaba? Que los acreedores, que se sentían, por supuesto, insatisfechos porque no les habían pagado sus créditos, pues muchos de ellos acudían a lo que era antes la vieja ley de quiebras y suspensión de pagos. Una ley muy antigua que en realidad lo que propiciaba era un procedimiento muy largo, un procedimiento muy desgastante para los acreedores, y durante el tiempo que duraba la quiebra, pues se iba desgastando el grupo de acreedores, y por esa razón, y considerando que la vieja ley de quiebras y suspensión de pagos era muy ventajosa para los deudores que sufrían durante un procedimiento muy largo, es que se creó la ley de concursos mercantiles, que se supone iba a ser una ley mucho más ágil, más justa, donde el procedimiento concursal
iba a ser de una manera lo suficientemente eficaz para que los deudores y los acreedores salieran cada uno pues en justicia bien pagados y bien cobrados. Pero con esa filosofía en el año 2000, que además fue una exigencia a nivel internacional, porque en el mundo económico y de las finanzas se le exigía a México que tuviera leyes más eficientes para efecto de no caer en estados de insolvencia. La insolvencia pues, no propicia la generación de nuevos negocios. Entonces, con esa mentalidad se creó la ley, el instituto como el IFECOMP también, y el SAT tuvo también que poner una parte en todo esto para cooperar en ese sentido y hacer que los contribuyentes en estado de insolvencia pudieran tener salidas útiles, eficaces para poder cumplir con sus contribuciones. Ese fue el planteamiento y esa era la idea en el año 2000. Pero bueno, ahí dejo esto como un antecedente. Vamos a hacer una breve, repasada a cómo era en un principio el tema de la insolvencia. No se desesperen porque ahorita vamos a ver ya concretamente artículos y los delitos que en particular, hoy vamos a terminar viendo delitos que pudieran estar involucrados en esto. Pero fíjense que siempre es bueno recordar cómo eran las cosas antes. En Roma, si bien no se conoció el concepto de la insolvencia del deudor traía gravísimos perjuicios, ya que a través de la legis actio per pignoris capionem, una de las acciones más antiguas en derecho romano, el acreedor ante el incumplimiento de su deudor lo aprendía, o sea, lo detenía, a la vez que pronunciaba ciertas palabras ante el magistrado, conduciéndole a su casa, donde permanecería encerrado durante 60 días, al cabo de los cuales, tras ser llevado al mercado por 3 veces para ver si alguien lo sacaba de tal situación de insolvencia, podría venderlo como esclavo o matarlo. A ese extremo era, en los tiempos romanos, el caer en estado de insolvencia. Fíjense nada más cómo hemos cambiado. Ahora la insolvencia no se castiga aparentemente de ninguna forma. Bueno, en Roma podía uno perder la libertad, convertirse en esclavo e inclusive podría disponer de la vida del deudor. No sé ustedes, pero en la actualidad yo creo que habría acreedores que querrían hacer lo mismo, pero ya no se puede. En forma paulatina fue atemperándose esta acción con el surgimiento de otras, como por ejemplo la missio in possessionem, era una acción romana, mediante la cual en vez del apoderamiento del deudor había una aprehensión de su patrimonio. Aquí ya no agarraban a la persona físicamente, sino se hacían de todo su patrimonio. Posteriormente apareció otro tipo de acciones como una facultad concedida al deudor que llegue a una situación de insolvencia involuntaria, consiste en poder ceder sus bienes a los acreedores a fin de escapar de la ejecución personal, haciendo que sean los acreedores quienes vendiéndolos, se cobraran esos créditos total o parcialmente. A pesar de la gran influencia que estos procedimientos ejercieron en los sistemas jurídicos europeos, fueron desapareciendo poco a poco, introduciéndose cambios en la solución de las obligaciones del deudor insolvente, de lo que resultaron la quiebra y el concurso de acreedores. Ya se fue evolucionando. Esto sucedió en la mayor parte de los países. Hay una revista, tengo que citar, una revista penal mexicana, se llama Revista Penal México número 10, marzo-agosto de 2016, donde escribe una persona que se llama Ana Lucía Heredia Muñoz,
y Gerson W. Camarena Aliaga, y ellos publicaron un estudio interesante sobre la insolvencia. Voy a citar brevemente algunas partes de ellos porque me parece que vale la pena. El tratamiento de la insolvencia, esta cita, ha variado según los cambios sociales, políticos y económicos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. En el derecho arcaico, como ya habíamos dicho nosotros, el solo incumplimiento de las obligaciones contraídas acarreaba la imposición de sanciones de carácter penal que consistían en castigos corporales, como yo dije, la prisión, la esclavitud, inclusive la muerte, y un tipo de sanciones que afectaban la dignidad del sujeto. Una situación similar ocurrió en el derecho de las 12 tablas, donde mediante la legio actio per manus injectomem se le permitió al acreedor insatisfecho, una vez transcurrido lo que ya dije de los 30 días, el ser aprehendido, tenerlo detenido y posteriormente expuesto para ver si alguien podía pagar sus obligaciones. En la Edad Media un cambio importante se produjo en el tratamiento jurídico de la insolvencia, sustituyendo la sanción de carácter personal por la de tipo patrimonial. Esto fue un gran avance. A final de cuentas, en el año 1885, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 1885 se proclamó finalmente la supresión de la prisión por deudas. La supresión, entonces, de la prisión por deudas dejó de existir a partir de 1885. Esto fue un gran avance, sin lugar a dudas. La doctrina ha definido de diversas formas la insolvencia. Hay quienes siguen la definición clásica, la consideran como el estado por el cual una persona no puede hacer frente a sus deudas regularmente. Bajo Fernández, la insolvencia es un estado de hecho y por tanto una realidad previa al derecho, desprovista de toda valoración jurídica. Esto es importante. Porque en realidad es una situación de hecho la que se produce cuando el deudor no tiene ya en su patrimonio bienes suficientes. Hay distintas formas, algunas de las formas más frecuentes de alzamiento se realizan por medio de la creación de hipotecas, traspasos, donaciones, enajenaciones ficticias que imposibilitan la realización de créditos, señalando además que cabe también la realización de operaciones no jurídicas, es decir, operaciones materiales como la ocultación o la destrucción misma. En fin, ha habido, como en todo, muchas opiniones y doctrinas en relación con lo que significa ese estado de insolvencia, pero es un estado real donde el patrimonio del deudor queda desprovisto de bienes para hacer frente a sus obligaciones. Por último, un aspecto importante que debemos destacar es que la insolvencia, para ser sancionada penalmente, debe reflejar un estado al cual el deudor ha llegado de manera intencional. Y esto es muy importante. Todos ustedes dirán, bueno, puedo estar en estado de insolvencia porque los negocios se vinieron abajo, porque hubo pandemias, porque el mercado se deprimió, porque hay una contracción en el mundo, que porque las guerras en otra parte, que lo que sea, en fin. Hay muchas razones para que un comerciante pueda caer en estado de insolvencia, pero no es lo mismo todas esas razones fácticas que puedan suceder a que de manera deliberada caiga en estado de insolvencia. Por eso debemos distinguir, y repito, un aspecto importante que debemos destacar es que la insolvencia, para ser sancionada penalmente, y aquí ya poco a poco nos vamos dirigiendo a los temas penal fiscales, debe reflejar un estado
al cual el deudor ha llegado de manera intencional. Es decir, él decide, previendo que un día van a venir sus acreedores a cobrarle, decide empezar a sacar sus bienes de su patrimonio y dejar simplemente un cascarón vacío, hueco. Esto es muy común. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones y hay inclusive muchos abogados que recomiendan eso, lo cual es una actitud dolosa, porque ponerse en un estado de insolvencia deliberadamente sí tiene consecuencias penales. Tal como lo sostiene Gómez Pavón, lo sancionable es la situación de insolvencia lograda mediante el ocultamiento o alzamiento de los bienes, provocación o la agravación de la insolvencia mediante la realización de conductas fraudulentas. Ustedes saben, y yo les he comentado en otras ocasiones, que siempre que hablamos de fraude hablamos de una actitud dolosa, es decir, el que obra con dolo, no por ninguna otra razón, sino dolosa. Los delitos fiscales, hasta hoy tenemos entendido, son delitos dolosos. Yo tengo mis dudas. En algunos casos, por ejemplo, en temas concretamente como el contrabando, equivocarse en una fracción arancelaria es un delito, porque los delitos de contrabando que tipifica el Código Fiscal pues son prácticamente toda la actividad aduanera y lo que se realiza en el despacho aduanero. Entonces, sí puede haber errores y, sin embargo, están castigados como delitos más adelante en el Código Fiscal. Yo pienso que no todos los delitos o todas las conductas que se pueden describir son de manera dolosa en el Código Fiscal. Pero bueno, eso es otra cosa. Siguiendo la clasificación tradicional, consideramos que la insolvencia podrá ser real, aparente, total o parcial. La insolvencia es real cuando los bienes existentes en el patrimonio del deudor no son suficientes para poder hacer frente a sus obligaciones o cuando el deudor no tiene la liquidez suficiente al momento en que le es exigible el pago de su deuda. Por otro lado, estaremos ante una insolvencia aparente cuando el deudor, pese a contar con el patrimonio suficiente, no puede afrontar sus deudas porque ha ocultado una parte o la totalidad de sus bienes. En este caso, la insolvencia, por decirlo así, se oculta, de modo que no puede emplearse para la satisfacción de los créditos. Finalmente, cabe destacar que el derecho penal proscribe la prisión por deudas. Ya lo mencionamos hace un rato, pero lo subrayamos. El derecho penal proscribe la prisión por deudas. Por tanto, quien incumpla sus obligaciones por error o de forma voluntaria sin producir un desequilibrio entre los valores realizables y las deudas exigibles, no incurre en una insolvencia punible. Tampoco incurre en esta situación la persona que no dispone de liquidez suficiente para cumplir con el pago de las deudas, siempre que no haya realizado maniobras defraudatorias para llegar a dicho estado de insolvencia. Entonces ya sabemos que la característica principal es que exista una actitud dolosa. O sea, yo quiero dejar fuera de lo que es el espacio, el patrimonio es como una caja donde están todos nuestros derechos económicos, bienes, dinero, en fin, todo lo que tenga un valor económico. El patrimonio de las personas, por definición de ley, es una garantía en contra de todos los créditos que por fuera pueda haber adquirido el dueño de ese patrimonio. Es decir, en principio los acreedores de una persona tienen una garantía que es el propio patrimonio del deudor. No es una garantía que es específica. Por ejemplo, si hablamos de hipoteca, ahí sí, del patrimonio del deudor se toma una cosa en particular
y en el caso de la hipoteca o la prenda, y eso garantiza el adeudo. De acuerdo, pero si no existe